La noche en que todo cambió comenzó con un silencio extraño, demasiado denso incluso para una mansión acostumbrada a dormir rodeada de lujos. Adrián Valcárcel, el multimillonario más joven del país, caminaba descalzo por el pasillo principal con una copa de whisky en la mano, incapaz de conciliar el sueño. A sus 28 años lo tenía todo: empresas que cotizaban en bolsa, titulares constantes, admiración pública, y, sin embargo, una sensación persistente de vacío que ni el dinero ni el éxito lograban callar. Fue entonces cuando escuchó un ruido. Apenas un susurro, como el roce de una tela contra el mármol. Se detuvo en seco. La mansión estaba protegida por sistemas de seguridad de última generación, nadie podía entrar sin que él lo supiera. Aún así, el sonido volvió a repetirse, esta vez más cerca del ala oeste, donde las habitaciones de invitados llevaban meses cerradas. Adrián dejó la copa sobre una mesa y avanzó con cautela. No llamó a seguridad. Algo, una intuición difícil de explicar, le decía que no lo hiciera. Al empujar la puerta entreabierta de una antigua sala de estar, la luz tenue reveló una figura encogida junto a la chimenea apagada. Una joven. Delgada, con la ropa gastada, el cabello oscuro cayéndole en el rostro como un escudo improvisado. Ella levantó la vista al escucharlo. Sus ojos se abrieron con terror puro. «Por favor, no me eche», dijo con voz temblorosa antes incluso de que él pudiera hablar. «Me iré al amanecer, se lo prometo». Adrián se quedó inmóvil. No era una ladrona, ni una oportunista. Aquella voz no pedía perdón, pedía refugio. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, más sorprendido que enfadado. La joven dudó unos segundos, como si decidir hablar fuera un riesgo mayor que seguir escondida. «Me llamo Lucía», respondió. No quería causar problemas. Solo, necesitaba un lugar donde pasar la noche. Adrián observó sus manos, estaban enrojecidas por el frío. La chimenea llevaba años sin usarse, y aún así ella había elegido ese rincón, como si el simple recuerdo del calor fuera suficiente para resistir. «Esta no es una casa cualquiera», dijo él con calma. «¿Cómo entraste?». Lucía bajó la mirada. «Trabajo limpiando casas en la zona», confesó. «Hoy me despidieron. No tengo familia aquí, ni dinero para una habitación. Vi una puerta lateral abierta cuando salía el personal de mantenimiento, y entré. Sé que estuvo mal». La honestidad cruda de sus palabras desarmó a Adrián más que cualquier excusa elaborada. Durante años había tratado con abogados, ejecutivos y políticos expertos en decir solo lo que convenía. Aquella chica, en cambio, hablaba como quien ya no tiene nada que perder. «Podría llamar a la policía», dijo él, no como amenaza, sino como una posibilidad real. Lucía asintió lentamente. «Lo sé», respondió. «Pero antes de que lo haga, solo quiero decirle algo». Adrián arqueó una ceja, intrigado. «Adelante». Ella respiró hondo, como si reuniera fuerzas que no sabía que aún tenía. «He limpiado muchas casas como esta», empezó. «Mansiones enormes, frías, perfectas. Siempre me pregunté cómo se sentiría vivir en una de ellas. Hoy, cuando me escondí aquí, entendí algo. No importa cuán grande sea el lugar, si no hay alguien esperando por ti, sigue siendo solo un espacio vacío». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Adrián sintió un golpe seco en el pecho. Aquella frase, dicha sin intención de herir, había atravesado directamente la muralla que había construido alrededor de sí mismo. «No sabes nada de mí», murmuró. Lucía alzó la vista y lo miró a los ojos, sin miedo esta vez. «Tal vez no», dijo. «Pero sé lo que es llegar a un lugar y sentir que no perteneces a ningún sitio». Adrián recordó sus propias noches en esa misma mansión, rodeado de obras de arte, sin una sola persona con quien compartir el silencio. Recordó los cumpleaños celebrados con socios por conveniencia, las cenas elegantes llenas de risas vacías. «Ven», dijo de repente. «Aquí hace frío». Lucía se levantó con cautela, como si temiera que aquello fuera una trampa. Él la condujo a la cocina, encendió la luz y puso agua a hervir. «Puedes quedarte esta noche», añadió. «Mañana veremos qué hacer». Ella lo miró,
incrédula. ¿De verdad? ¿De verdad? Lucía se sentó frente a la mesa mientras se le ofrecía una taza de té caliente. Sus manos dejaron de temblar poco a poco. Gracias, susurró. No sabe lo que significa para mí. Adrián se apoyó en la encimera, observándola en silencio. Había algo en ella que lo inquietaba, no por misterio, sino por claridad. Lucía no fingía ser alguien más. No esperaba favores eternos ni promesas imposibles. ¿Por qué me dijo eso antes?, preguntó él de pronto. Lo de la casa vacía. Lucía sonrió con tristeza. Porque pensé que, si iba a irme de aquí en unas horas, al menos quería ser honesta, respondió. A veces, decir la verdad es lo único que nos queda. Esas palabras terminaron de quebrar algo dentro de Adrián. Durante años había vivido escondido detrás de contratos, cifras y titulares. Y ahora, una desconocida, escondida en su propia mansión, había logrado verlo como nadie más. El reloj marcaba pasada la medianoche cuando Adrián se dio cuenta de que no quería que aquella conversación terminara. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía silenciosa. Mañana, dijo finalmente, no buscaré que te vayas. Buscaremos una solución. Lucía abrió la boca para responder, pero se detuvo. Algo en la expresión de Adrián le decía que aquello no era caridad. Era una decisión que él necesitaba tanto como ella. Entonces, dijo ella con suavidad, tal vez esta mansión no esté tan vacía como parece. Adrián sostuvo su mirada, consciente de que aquella noche no solo había encontrado a una joven escondida en su casa, sino una verdad que llevaba años evitando, una verdad que empezaba a cambiar la forma en que veía su vida, su riqueza y el silencio que lo había acompañado desde siempre. Adrián no respondió de inmediato. Se limitó a observar cómo Lucía envolvía la taza con ambas manos, como si aquel gesto sencillo fuera un ancla que la mantenía en la realidad. Algo dentro de él se acomodó de una forma extraña, incómoda y necesaria al mismo tiempo. Hacía años que nadie se sentaba en esa cocina a esa hora, que nadie hablaba sin esperar algo a cambio. Hay una habitación libre en el ala norte, dijo al fin. No es la más lujosa, pero es cálida. Lucía levantó la mirada con una mezcla de alivio y cautela. No necesito lujo, respondió. Solo dormir sin miedo. Esas palabras, tan simples, volvieron a golpearlo. Adrián la condujo por los pasillos largos y silenciosos, encendiendo luces a su paso. La mansión parecía observarlos, como si aquel recorrido nocturno rompiera una rutina establecida desde hacía demasiado tiempo. Al abrir la puerta de la habitación, el aire se llenó del aroma a madera y ropa limpia. Si necesitas algo, empezó él. Gracias, lo interrumpió ella. De verdad. Lucía cerró la puerta con cuidado, y Adrián se quedó unos segundos frente a ella, escuchando el silencio. Pero ya no era el mismo silencio de siempre. Había algo distinto, una presencia invisible que lo acompañó de regreso a su dormitorio. No durmió. Los pensamientos se amontonaban en su mente con una claridad incómoda. Recordó su infancia, los internados, las ausencias justificadas con cheques y regalos caros. Recordó la primera empresa, la obsesión por demostrar que podía llegar más lejos que todos, sin darse cuenta de que en el camino se había quedado solo. Al amanecer, bajó a la cocina. Lucía ya estaba allí, barriendo el suelo con una escoba vieja que había encontrado en el cuarto de limpieza. No tenías que hacer eso, dijo Adrián, sorprendido. Ella se detuvo, un poco avergonzada. Es costumbre, respondió. Cuando estoy en un lugar, intento dejarlo mejor de como lo encontré. Adrián observó el movimiento seguro de sus manos, la dignidad silenciosa con la que realizaba un trabajo que nadie le había pedido. Aquello le recordó a cientos de empleados suyos, invisibles para la mayoría, pero indispensables para que todo funcionara. Lucía, dijo con cuidado, ¿qué planeabas hacer hoy? Ella apoyó la escoba contra la pared. Buscar trabajo, contestó. Lo de siempre. Aunque hoy será más difícil. El dueño de la casa donde trabajaba suele hablar con otros, y no siempre bien. Adrián frunció el ceño. ¿Por qué te despidieron? Lucía dudó un instante.
Porque me negué a quedarme hasta la madrugada sin pago extra, explicó. Dije que también tenía una vida. Eso no les gustó. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Adrián. Conocía demasiado bien ese tipo de abusos, aunque siempre desde el lado de quienes se beneficiaban. Tengo varias casas, oficinas, propiedades, dijo de pronto. Siempre necesito personal de confianza. Lucía lo miró, confundida. ¿Me está ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió él. Y, si soy honesto, me estoy ofreciendo una a mí mismo también. Ella guardó silencio, procesando sus palabras. No quiero que sienta lástima por mí, dijo finalmente. No soy un caso perdido. Adrián negó con la cabeza. No es lástima, respondió. Es respeto. Y curiosidad. Lucía esbozó una sonrisa leve, la primera que no estaba teñida de miedo. Entonces acepto, dijo. Pero solo si me trata como a cualquier otra persona. Eso será lo más difícil, bromeó él, y ambos rieron suavemente. Con el paso de los días, la presencia de Lucía transformó la mansión de maneras sutiles. No cambiaron los muebles ni las obras de arte, pero el aire se volvió distinto. Había olor a café recién hecho por las mañanas, música suave en la cocina, ventanas abiertas al mediodía. Adrián comenzó a retrasar reuniones solo para compartir el desayuno con ella, escuchando historias de una vida que nunca había imaginado tan de cerca. Lucía, por su parte, observaba a Adrián con atención silenciosa. Veía al hombre detrás del apellido famoso, al joven que se quedaba mirando la ciudad desde la terraza como si buscara algo que no sabía nombrar. A veces hablaban durante horas, otras, compartían el silencio sin incomodidad. Una tarde, Adrián llegó antes de lo habitual. Encontró a Lucía sentada en el jardín, leyendo un libro viejo. ¿Qué lees?, preguntó. Un libro que encontré en la biblioteca, respondió ella. Habla sobre personas que creen tenerlo todo y, aun así, se sienten perdidas. Adrián se sentó a su lado. ¿Y tú qué crees? Lucía cerró el libro con cuidado. Creo que nadie se pierde solo, dijo. Nos perdemos cuando dejamos de mirar a los demás. Él asintió, pensativo. Desde que ella había llegado, había empezado a cuestionar decisiones antiguas, a revisar contratos, a exigir condiciones más justas en sus empresas. No era un cambio estratégico, era algo más profundo, más incómodo y real. Esa noche, mientras cenaban juntos, Adrián se dio cuenta de que esperaba esos momentos con una ansiedad que nunca había sentido antes. No por miedo a perderlos, sino por la calma que le ofrecían. Lucía, dijo de pronto, ¿te quedarías aquí si no fuera por el trabajo? Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. No lo sé, respondió con honestidad. Dependería de si este lugar se siente como un hogar, o solo como una mansión bonita. Adrián bajó la mirada hacia su plato, consciente de que la respuesta no dependía de ella. Algo dentro de él empezó a entender que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que estaba dispuesto a compartir, y que aquella joven, encontrada por azar en una noche silenciosa, había abierto una puerta que llevaba años cerrada, una puerta que aún no sabía hasta dónde lo conduciría. Adrián no volvió a tocar el tema esa noche, pero la pregunta quedó suspendida entre ellos, creciendo con cada día que pasaba. Comenzó a notar pequeños gestos que antes le habrían parecido insignificantes, como Lucía se detenía a hablar con los jardineros, como recordaba los nombres del personal, como preguntaba sin prisa y escuchaba sin interrumpir. La mansión, antes rígida y distante, empezó a latir como un organismo vivo. Una mañana, mientras Adrián revisaba documentos en su despacho, Lucía apareció en la puerta con expresión inquieta. «Hay alguien preguntando por mí», dijo en voz baja. Un hombre del barrio donde vivía antes. Adrián levantó la vista de inmediato. «¿Qué quiere?» «Dice que me vio entrar aquí hace días», explicó. «Insinúa cosas que no son ciertas». El tono de vergüenza en su voz encendió algo en Adrián. Se levantó sin dudar. «Nadie tiene derecho a juzgarte», dijo con firmeza. «Yo hablaré con él». El hombre resultó ser un antiguo casero, alguien acostumbrado a aprovecharse de la necesidad ajena.
Cuando vio a Adrián, su actitud cambió de inmediato, la arrogancia dando paso a una falsa cortesía. Adrián escuchó con atención y luego, con palabras medidas y claras, dejó en claro que cualquier intento de difamación tendría consecuencias legales. El hombre se marchó murmurando excusas. Lucía observó la escena desde lejos. Cuando Adrián regresó, ella bajó la mirada. No quería causarle problemas, dijo. No lo hiciste, respondió él. Los problemas aparecen cuando dejamos que otros decidan quiénes somos. Ese día, algo se reacomodó entre ellos. Lucía empezó a sentirse segura de una forma nueva, no por las paredes altas ni por la vigilancia constante, sino porque alguien la había defendido sin pedirle nada a cambio. Adrián, por su parte, descubrió que proteger no era un gesto de poder, sino de responsabilidad. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados. Adrián comenzó a reducir su agenda, delegando decisiones que antes acaparaba con obsesión. Invitó a Lucía a acompañarlo a algunas reuniones informales. Al principio ella se negó, pero él insistió. Quiero tu opinión, le dijo. No la de alguien que busca impresionar, sino la de alguien que ve lo que otros ignoran. En una de esas reuniones, un socio habló durante largos minutos sobre cifras récord y crecimiento acelerado. Cuando terminó, Adrián miró a Lucía. ¿Y tú qué piensas? El silencio fue inmediato. Todos los presentes la observaron con curiosidad y escepticismo. Lucía respiró hondo. Pienso que crecer sin cuidar a las personas es solo otra forma de perder, dijo. Las cifras no se quedan cuando el trato es injusto. Algunos sonrieron con condescendencia, pero Adrián sostuvo su mirada con orgullo. Aquella frase, dicha con serenidad, resonó más fuerte que cualquier presentación elaborada. Esa noche, de regreso a la mansión, Adrián condujo en silencio. Al llegar, se detuvo frente a la puerta principal. Hoy me ayudaste a ver algo, dijo. Me recordó por qué empecé todo esto. Lucía lo miró con una mezcla de timidez y firmeza. Yo solo dije lo que creo, respondió. A veces, eso es suficiente. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular. La prensa notó cambios en las empresas de Adrián, nuevas políticas, programas de apoyo a empleados. También notaron algo más difícil de explicar, el multimillonario aparecía menos solo, menos distante. Fotografías casuales lo mostraban caminando por mercados locales, escuchando, sonriendo de verdad. Lucía sentía el peso de esas miradas externas. No quiero ser un problema para usted, dijo una tarde. La gente habla. Adrián la miró con calma. Siempre hablan, respondió. La diferencia es si les damos razón. Sin embargo, la duda había sembrado una inquietud silenciosa. Lucía empezó a preguntarse si su presencia estaba alterando un mundo que no le pertenecía. Por las noches, caminaba por los pasillos recordando la chica que había entrado escondida, preguntándose en qué momento había empezado a sentirse parte de aquel lugar. Una madrugada, Adrián la encontró en la terraza, observando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó. Lucía tardó en responder. En que todo esto puede desaparecer, dijo finalmente. Y en si sabré quién soy cuando pase. Adrián apoyó los brazos en la baranda junto a ella. Yo llevo años preguntándome quién soy, confesó. Tal vez no se trata de tener una respuesta, sino de no huir de la pregunta. Lucía lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Por primera vez, vio al joven que había cargado con expectativas ajenas desde demasiado temprano. No quiero ser un refugio temporal, dijo ella con suavidad. Quiero ser alguien que elige quedarse. Adrián sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Aquella frase no era una petición, era una verdad expuesta sin defensas. Entonces quédate, dijo. No por necesidad. Por decisión. El viento nocturno movió suavemente el cabello de Lucía. Ella cerró los ojos un instante, como si pesara cada recuerdo, cada herida, cada esperanza. Me quedaré, dijo al fin. Pero no para esconderme. Adrián sonrió, consciente de que aquella decisión cambiaría más cosas de las que ambos podían imaginar. Desde ese momento,
la mansión dejó de ser un refugio silencioso para convertirse en un espacio de elecciones compartidas, de conversaciones difíciles, de miradas que decían más que las palabras. Y mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo, ninguno de los dos sabía que los verdaderos desafíos apenas empezaban, que el mundo exterior no tardaría en poner a prueba aquello que estaban construyendo, y que las palabras que una vez se dijeron en una cocina fría aún tenían el poder de transformar destinos enteros. El mundo exterior no tardó en golpear la puerta con la fuerza de lo inevitable. Los titulares aparecieron primero como murmullos, luego como juicios abiertos, preguntas sobre la extraña cercanía del joven multimillonario con una mujer sin apellido conocido, insinuaciones, versiones distorsionadas. Adrián observó esas palabras impresas con una calma nueva. Por primera vez, no sintió la urgencia de defender una imagen, porque había descubierto algo más valioso que cualquier reputación, una verdad que no necesitaba aprobación. Lucía, en cambio, sintió el peso de esas miradas como una sombra persistente. Una noche, con la casa en silencio, reunió el valor para hablar. Tal vez debería irme, dijo. No quiero que tu mundo se derrumbe por mí. Adrián la miró largamente. No había enojo en sus ojos, sino una claridad serena. Mi mundo se estaba derrumbando mucho antes de que llegaras, respondió. Tú no lo rompiste. Lo despertaste. Ella respiró hondo. Comprendió entonces que no era una invitada tolerada, sino una presencia elegida. Que quedarse no era un acto de dependencia, sino de coraje. El verdadero punto de quiebre llegó semanas después, cuando Adrián anunció una decisión que nadie esperaba. En una conferencia pública, rodeado de inversores y cámaras, habló sin discursos memorizados. El éxito no puede medirse solo en cifras, dijo. Si una empresa crece mientras las personas se encogen, hemos fracasado. Las reacciones fueron inmediatas, algunos aplaudieron, otros se marcharon. Adrián sintió el vértigo de quien suelta una cuerda demasiado conocida. Pero cuando regresó a la mansión y encontró a Lucía esperándolo en la cocina, con una sonrisa tranquila, supo que no había salto más seguro que aquel. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No fáciles, no perfectos. Hubo pérdidas, críticas, noches de duda. Pero también hubo algo que antes no existía, conversaciones honestas, decisiones compartidas, silencios que no pesaban. Lucía comenzó a estudiar, a formarse, a soñar sin miedo. Adrián aprendió a escuchar sin corregir, a estar sin huir. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Lucía se detuvo frente al viejo árbol que nadie cuidaba desde hacía años. ¿Sabes? Dijo. Este árbol sigue vivo porque sus raíces son profundas, aunque nadie las vea. Adrián comprendió la metáfora sin que ella la explicara. Entendió que la riqueza verdadera era invisible, que se sostenía en gestos pequeños, en elecciones diarias. La mansión cambió, no en su arquitectura, sino en su pulso. Se llenó de risas discretas, de visitas sin protocolo, de mesas compartidas. Ya no era un monumento al éxito solitario, sino un espacio habitado por sentido. Una noche, Lucía encontró a Adrián en la misma sala donde se habían conocido. La chimenea estaba encendida. Aquí fue donde me encontraste, dijo ella. Aquí fue donde me encontré, corrigió él. Lucía sonrió. Se acercó al fuego, sintiendo el calor real, no imaginado. Recordó a la joven que temblaba pidiendo no ser echada, y apenas pudo reconocerse en ella. No porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había descubierto su valor. Si no hubiera entrado esa noche, empezó. Habría seguido viviendo a oscuras, terminó Adrián. Y no lo habría sabido. Se miraron en silencio. No había promesas grandilocuentes ni finales de cuento fácil. Había algo más sólido, elección, respeto, presencia. El amanecer los encontró sentados juntos, viendo cómo la luz se filtraba por las ventanas altas. Adrián pensó en todo lo que había creído perder al abrirse al mundo, y en todo lo que había ganado al hacerlo. Lucía pensó en lo lejos que había llegado sin traicionarse. A veces, las historias no cambian porque alguien tenga poder, sino porque alguien se atreve a decir una verdad simple en el momento justo. Aquella noche, una joven sin nada había hablado desde la honestidad más pura, y un hombre con todo lo había escuchado por primera vez.
y así, la mansión dejó de ser un símbolo de riqueza para convertirse en un testigo silencioso de algo mucho más raro y poderoso, dos vidas que se cruzaron cuando menos lo esperaban y se transformaron no por magia, sino por humanidad. Porque, al final, no es el dinero lo que cambia el destino, sino la capacidad de ver al otro, y dejar que sus palabras lo cambien todo.